Buenas noches a todos los socios de Astromares y a todos los invitados de otros compañeros de otras asociaciones. Nos alegra comenzar estas charlas para socios de Astromares. Las solemos hacer los lunes, esta va a ser la primera de este año. Tenemos la suerte de contar con Eduardo Bataner. Como os he dicho, gracias a la Asociación Astronomía Sevilla, que también hay algunos compañeros que os habéis conectado. Mi agradecimiento al Departamento de Ciencia del Colegio Al-Andalus también, que se ha unido a estas charlas para socios. El año pasado, como os estaba comentando, tuvimos la suerte de contar con astrofísicos de mucha relevancia y mucha autoridad en este tema. Contamos con Antonio Claredo Santos, con Daniel Guirado, con Juan Carlos Casado, con María Ribes, con Isabel Cordero, con Fernando Rodríguez, con David Galadí. Empezamos el año, pues empezamos fuerte, empezamos con Eduardo Bataner, nada más y nada menos, tenemos la suerte de poder contar con él. Así que pues, te lo agradecemos mucho, Eduardo, que estés este rato aquí con nosotros. Como sabéis, la sesión se va a grabar y se avisará cuando esté público el enlace para que todos lo podáis seguir y los que no hayáis podido conectar. Voy a presentaros a Eduardo Bataner, aunque lo conoceréis. Él es burgalés, profesor emérito de la Universidad de Granada, de la que fue catedrático de Astronomía y Astrofísica. Es coordinador del Grupo de Astrofísica del Instituto Juan Carlos I y miembro de la Academia de Ciencias de Granada. Su labor de investigación aborda la magnetohidrodinámica, medios estelares y medios intergalácticos y estudia la estructura del universo a gran escala y todo lo relacionado con la cosmología. Coordina el proyecto de la Agencia Espacial Europea para la medición del fondo cósmico de microondas. Él es autor de diversos libros técnicos, pero también libros de divulgación. Pues, por citaros algunos, Un astrónomo en la corte de Felipe II, Los físicos y Dios, y Un físico en la calle, y el más reciente, que lo tengo aquí, Historia de la astronomía, que os lo recomiendo, que se lee bien, son 600 páginas, pero se lee bastante bien. Y destaco en tu libro cómo, bueno, que no solo mencionas los astrónomos que son clásicos, sino que también intentas destacar el papel de astrónomos y astrofísicos españoles, cosa que cuesta trabajo, pero España ha tenido, sigue teniendo su papel en la astronomía y la astrofísica. Bien, pues nada más, si os parece, pues vamos dando comienzo. La charla tendrá una duración aproximadamente de hora y cuarto, hora y media. Y bien, pues nada, cuando quieras, Eduardo, pues te escuchamos. Muy bien. Empiezo agradeciendo pues a ti, Antonio, por la presentación y por la invitación y, en fin, a todos los que habéis contribuido con unas preguntas y, por supuesto, pues agradezco a todos los socios e invitados de Astromares. Me es un poco difícil porque no os veo, claro que esto es lo típico en estas épocas de pandemia y no os veo y además pues sé que entre vosotros hay, perdón si os tuteo, porque hay entre vosotros pues diferencias de nivel y entonces pues a lo mejor con algunos digo cosas demasiado fáciles y con otros digo cosas demasiado difíciles. Entonces voy a ver cómo sale esto, es un poco experimento y si queréis hacerme preguntas por el medio, pues me parece muy bien, ¿no? Yo creo que así resulta más dialogado y más, pues más llevadero. Eh, bien, voy a hacer una presentación de tipo estándar, pero está enfocada de tal forma que hile las diferentes preguntas que me habéis hecho, a ver si puedo contestar a todas de una forma suficiente, a veces va a ser un poco difícil. Bueno, pues entonces voy a hablar del fondo cósmico de microondas, que es algo que todo el mundo conoce, quizá, bueno, no todo el mundo, es lo más lejano que podemos ver actualmente.
como de lejos, pues siempre preferimos hablar con el desplazamiento al rojo, redshift, y por ejemplo, si la galaxia más lejana observada está a z igual a 10, a zetas mayores hay una época oscura, y el fondo cósmico de microondas está mucho más lejos, está a z igual a 1100 aproximadamente. Es el CMB de Cosmic Microwave Background. Bueno, pues en la colaboración Planck, esto se basa mucho en esta colaboración, pues aparecen aquí todas las instituciones que han participado, como vemos mucho. Yo no sé si el ratón se ve cómo señala la posición de la Universidad de Granada, porque hemos participado. ¿Se ve el ratón o no? Sí, sí, se ve, Eduardo, se ve. Bien, bien. Bueno, pues así puedo servirme como de puntero. Bueno, pues, ¿qué es el CMB? Es una radiación que se produce unos 380.000 años después del Big Bang. Es un cuerpo negro. Aunque cuando digo es un cuerpo negro, siempre hay que venir con un casi completamente un cuerpo negro. ¿Y qué es un cuerpo negro? Pues me parece que la definición más sencilla es que es un sistema de fotones en equilibrio termodinámico. Y como todo sistema de partículas en equilibrio termodinámico, se caracteriza por dos propiedades. Primero, es isótropo, es decir, que miremos en la dirección que miremos, siempre vemos lo mismo. Y aquí también hay un casi. Es un casi que no es perfectamente isótropo, pero afortunadamente porque se puede decir que si nosotros estamos aquí vivos, es por este casi, ¿no? Bueno, y además también tiene que haber una distribución estadística y en este caso tenemos la densidad de energía o la intensidad viene dado por la fórmula de Planck, que es esta intensidad, digamos, en función de la frecuencia. No todas las frecuencias son iguales y hay una distribución que se llama la fórmula de Planck, que nos dice que este cuerpo negro es correspondiente a un equilibrio termodinámico de 2,7 grados Kelvin. Me podéis hacer preguntas por el camino. Esta es la curva de Planck. Aquí en abscisas no se ve, pero está la frecuencia, y en ordenadas, pues algo que caracterice la emisión del cuerpo negro. Este señor no está aquí estorbando, es el que es Matter, que es uno de los premios Nobel por encontrar precisamente esta curva, que es la curva de cuerpo negro más perfecta que se conoce desde el punto de vista experimental u observacional. Es decir, ningún laboratorio ha conseguido una curva del cuerpo negro tan perfecta como la que se ha encontrado en el fondo cósmico de microondas. ¿Voy bien? ¿Me oís? Sí, sí, Eduardo, sí, perfectamente. Te seguimos perfectamente. Bien, bien. Decidme de vez en cuando hola o algo así, porque es que pierdo un poco la noción de dónde estoy. Bueno, esto es el cielo visto con telescopios ópticos, es más que nada para acostumbrarnos a este tipo de representación, que es una proyección. Digamos que se suele hacer coincidir el eje mayor de esta elipse con el plano de la Vía Láctea, y entonces pues esto es una proyección que está todo el cielo. Aquí no estamos en ningún sitio, sino que esto es lo que vemos desde aquí, pero no en una noche cualquiera, sino en el conjunto de todas las noches. Es una proyección de todo el cielo. Esto lo pongo simplemente para que, por ejemplo, pues esto es el fondo cósmico de microondas. Como decíamos, es isótropo y, por tanto, pues vemos lo mismo en todas las direcciones, efectivamente. Bueno, pues vamos a estudiarlo porque como la radiación viene de todos los puntos igual, con la misma intensidad de todos los puntos, pues nos damos cuenta que tiene un interés cosmológico. Si viniera de la Vía Láctea o viniera de alguna región particular del cielo, pues no tendría ese gran interés. Pero es que esto viene de todo el cielo, es un fondo cósmico de microondas. Vamos a estudiarlo. Bueno, lo vamos a estudiar, pero entonces tardamos 5 minutos, porque esto es tan isótropo que es muy soso,
y por tanto, pues también la curva del cuerpo negro, enseguida la encontramos la temperatura, 2,7 grados Kelvin, y ya hemos terminado de hacer el estudio. Entonces, esto es de gran interés cosmológico, pero parece que es muy sencillo de estudiar y no tardamos ni 5 minutos. Pero esto es cuando medimos la temperatura del fondo cósmico de microondas con una precisión mejor que algo menos de 10 a la menos 5 grados Kelvin, entonces ya la isotropía se rompe y vemos esto que es el mapa del fondo cósmico de microondas que corresponde a lo que era el universo 380.000 años después del Big Bang. Bien, pues entonces esto es lo que tenemos, es uno de los grandes hallazgos científicos de todos los tiempos y aquí pues vemos que hay manchas rojas que corresponden a zonas de mayor temperatura y manchas azules que corresponden a zonas de una temperatura inferior, pero muy poco inferior, es de 2,7 grados Kelvin, pero y las pequeñas separaciones de esta temperatura pues son de 10 a la menos 5 grados Kelvin, ¿no? Es obtenido con una gran precisión. Y además vemos también que con una gran resolución angular y, en fin, con mucha sensibilidad, esto es un gran hallazgo y esto es lo que tenemos que estudiar. Pero en lugar de estudiar la geografía, pues esto pues nos interesa hacer una estadística. Alguna zona sí que tiene importancia. Por ejemplo, pues esta que es la mancha azul, que uno de vosotros, Nicolás Bertet, o algo, el apellido no sé si le pronuncio bien, es la mancha Sí, sí, es azul, correcto, correcto. es la mancha azul que esta, pues hay luego una pregunta, o sea, esta pues sí que tiene nombre y lo demás no tiene nombre, luego hablaremos de la mancha azul, lo demás no tiene nombre, pero ¿qué hacemos con ello? Pues lo que nos interesa es hacer una estadística. ¿Cuántas manchas hay de cada tamaño? ¿Y cuál es? Sí, eso es, ¿no? Entonces lo vamos a ver en la... Bien, aquí está la curva de la estadística de las manchas y su tamaño. Bien, aquí hay que fijarse no en la gráfica de abajo, fijémonos en la gráfica de arriba y la abscisa es de lo que se llama multipolo, pero en realidad corresponden a ángulos, ¿no? Y en ordenadas, pues no hace falta que digamos en qué significan, sino que simplemente esto nos dice cuántas manchas hay de cada tamaño. Y entonces aquí hay eh, esta separación importante. La parte de la izquierda se llama región de Sachs-Wolf y esta otra se llama zona acústica. Digamos que estas son de gran tamaño y a partir de aquí son de pequeño tamaño y se interpretan de forma muy diferente. Las de la parte derecha se llaman los picos acústicos y la posición de los picos y su tamaño y la intensidad de estos picos pues nos dicen mucho sobre los parámetros del universo que queremos encontrar. Entonces estos se llaman picos acústicos porque efectivamente estamos viendo sonido. Claro que es un sonido un poco más raro del que estamos acostumbrados porque como lo que vemos es luz, es sonido, pero ondas acústicas más que sonido, pero de luz. Y bueno, pero ¿qué quiere decir? Que debido al paso del sonido, pues hay unas regiones que se mueven hacia nosotros y entonces se azulean o se alejan de nosotros y entonces se enrojecen. Y entonces se producen estos picos que en realidad, pues bueno, casi casi recuerdan a algún instrumento musical con tanto máximo, con tanto armónico, ¿no? Entonces esto nos interesa mucho, estos son los tamaños muy pequeños.
En cambio, de esta raya para acá son los tamaños muy grandes. Es que se interpretan de forma diferente. Estos son los picos acústicos y por aquí lo que observamos es condiciones iniciales. ¿Por qué? Porque el sonido, pues, implica una conexión causal de unos puntos con otro. Pero claro, el horizonte relativista, entonces, era de un tamaño correspondiente a esta raya que es de 1 grado aproximadamente. Entonces, las anisotropías de mayores de 1 grado no estaban conectadas causalmente y, por tanto, no pueden interpretarse como sonido. Entonces, lo que vemos es que sí que hay una señal, no es cero, pero son pues perturbaciones producidas en las condiciones iniciales. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Hombre, el Big Bang no. Algo posterior, que es cuando se crean todas estas anisotropías, que es un momento que se llama de inflación, en el cual pues se produjo una expansión rapidísima del universo. Si a lo mejor podemos entrar luego en esta fase, pero de momento, pues digamos que estas anisotropías correspondientes a estos modos, pues estas anisotropías son super horizonte, mientras que estas de la raya para acá son subhorizonte. Picos acústicos, región de Sachs-Wolf. Bueno, pues este es otro de los grandes logros de, 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 de la misión Planck. Hombre, bueno, realmente el mapa anterior ya había sido obtenido por otro WMAP. Y bueno, pero en fin, la precisión de este espectro con 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi hasta se ven 7 picos, pues ha sido una maravilla. Bueno, pues entonces pasamos. Quería decir que el CMB y el desplazamiento al rojo. El desplazamiento al rojo, en general en cosmología, no es de tipo Doppler. Sabemos que debido al efecto Doppler, lo que se aleja se enrojece y lo que se acerca se azulea. En el fondo cósmico de microondas hay otros tipos de desplazamiento al rojo. Sí que es verdad que hay uno que es el Doppler y además, ya lo he dicho, porque debido a que es una especie de sonido, vamos, un sonido que tiene una velocidad que no es la velocidad de la luz, pero casi, y bueno, pues son anisotropías de tipo acústico. Y entonces lo que vemos aquí es efectivamente un efecto Doppler. Pero luego también ahí vemos un desplazamiento al rojo gravitatorio que se llama. Bien es sabido, bueno, no sé si es sabido por todo el mundo, que la relatividad nos ha enseñado que cuando un emisor está en el seno de un campo gravitatorio, entonces su luz se enrojece. Y cuando está cayendo en el pozo gravitatorio se azulea. Entonces, las partes de la izquierda del espectro de anisotropías anterior, pues este espectro, bueno, pues se debe a que hay, debido a esas variaciones que se produjeron en el momento de la inflación, pues hay unas partes más densas y otras partes menos densas. Quiere decir, con más fotones y con menos fotones, con más energía radiativa y menos energía radiativa. Y entonces se produce este efecto relativista gravitatorio. Pero luego, en general, el desplazamiento al rojo en cosmología, y aquí también, pues se debe a una expansión del universo y no es un efecto Doppler. Es decir, que lo que vemos cuando vemos una galaxia, decimos que se aleja debido a la expansión, en realidad está la galaxia quieta. Lo que se estira es el espacio. Me gusta poner el ejemplo de que a lo mejor estamos viendo un coche en una carretera y el coche está parado, pero la carretera es de chicle, es elástica y el coche se puede alejar
a pesar de que no se mueve. Y esto es lo que pasa, que también debido a este desplazamiento al rojo cosmológico, a esta expansión, debido al enfriamiento que corresponde a esta expansión, pues lo que estaba a 3000 grados Kelvin aproximadamente, debido a este enfriamiento, debido a la expansión, la observamos en 2,7 grados Kelvin. Para medir una temperatura tan baja, pues esto es una temperatura del orden, la longitud de onda es del orden de 1 milímetro o por ahí, y las frecuencias pues son del orden de 30 gigahercios. Bueno, no exactamente, sino que es la curva del cuerpo negro. Bueno, pues entonces tenemos que observar este fondo cósmico de microondas con un radiotelescopio de ondas milimétricas, que es lo que ha ido a bordo de Planck, ¿no? O sea que en el mapa que hemos visto hay los 3 tipos de desplazamiento al rojo importantes. Muy bien. Bueno, esto es cómo se llama nuestro universo. Después de, en fin, aquí podemos decir más bien ha corroborado lo que había encontrado ya WMAP. Nuestro universo se llama lambda mayúscula CDM con K igual a 0. Lambda quiere decir que hay una energía oscura. DM es dark matter, que por lo tanto es materia oscura, y esa C es de frío, cold dark matter. Es decir, que tenemos una materia oscura y esta materia oscura es fría. ¿Qué queremos decir con que es fría? Pues queremos decir que sus partículas no tienen velocidades relativistas. Bueno, aquí pongo este 1 que quiere decir que ya entramos en una de las preguntas. Después de esta pequeña introducción, me pregunta, bueno, pues creo que es precisamente Antonio. H sub 0 es del orden de 67 kilómetros por segundo por megaparsec. Estas son unidades muy peculiares, porque, claro, kilómetro es una unidad de longitud y megaparsec, pues también. Entonces, en realidad, h sub 0 tiene dimensiones de segundo a la -1, de un tiempo a la -1. Y por tanto, pues dan ganas de hallar el inverso, que es h sub 0 a la -1, que es lo que se llama el tiempo de Hubble. Entonces, esto nos da una idea del tiempo de vida del universo, porque debido a la ley de Hubble, que en realidad fue descubierta por Lemaitre y que hoy se llama ya ley de Hubble-Lemaitre, pues las galaxias que están cerca se alejan despacio y las que están muy lejos se alejan deprisa. Entonces, si damos marcha atrás al tiempo, nos encontramos con que todas vienen a mí en un tiempo que es precisamente de h sub 0 a la -1, que es 14.000 millones de años. Digo que han venido las galaxias todas a mí, como puede decirlo cualquier otro observador del universo, esté en la Tierra o esté en el sitio que esté. Bueno, pues es que la constante de Hubble no es constante, en realidad es una función de Hubble y entonces esta función de Hubble en el momento actual tiene el valor de h sub 0, pero ni ha tenido siempre este valor ni lo tendrá, es una función. Pongo aquí que h sub 0 es el valor de la función de h para t igual a t sub 0. En cosmología, pues siempre el subíndice 0 significa el momento actual. Entonces, una de las cosas que tiene que hacer la teoría es decir cuál es la función h. O sea que nunca ha sido constante. Y bueno, pero para lo que tenemos que hacer es integrar las ecuaciones del universo y así lo hacemos, para conocer la función h. Por ejemplo, antes, digamos hace unos 30 años, no se conocía bien la existencia de energía oscura.
Y entonces el tiempo del universo no era el tiempo de Hubble, no era h sub 0 a la menos uno, sino que era 2/3 de este valor. Sabíamos que h sub 0 nos daba un orden de magnitud del tiempo de vida del universo, pero nada más que un orden de magnitud. Ahora, cuando sabemos que hay una energía oscura, casi es una relación aproximada, el tiempo de vida del universo casi coincide con el tiempo de Hubble. Esto lo podemos ver en la siguiente transparencia. En esta transparencia, en abscisas se sitúa la densidad de materia, no medida en unidades normales, sino con su valor relativo, con lo que se llama el parámetro omega. Entonces, aquí, en cambio, vamos a representar el valor de omega de la energía oscura. En el momento actual, el cero corresponde al momento actual, ¿no? Entonces, antes no se conocía que había una energía oscura y entonces era cero y todo era materia, oscura y no oscura. Y entonces resultaba que efectivamente T sub 0 por H sub 0 era 2/3, como habíamos dicho, ¿no? Pero hoy conocemos que pues hay una materia oscura que tiene pues un valor más o menos por aquí y conocemos también el valor de la energía oscura que es más o menos por aquí. Y entonces se juntan en este punto y entonces vemos aquí que T sub 0 por H sub 0 es igual a 1. O sea que viene a ser, da esa casualidad, buena esa aproximación de que el tiempo de vida del universo es muy aproximadamente H sub 0 a la menos 1. ¿Cómo lo calculamos? Ya digo que hay que recurrir a un modelo, pero en fin, tenemos bastante confianza en los modelos para estas épocas y entonces, pues bueno, en ambos casos, esta raya que aparece aquí que separa una región más oscura de universo cerrado y una zona más clara aquí que se llama universo abierto. Entonces, en ambos casos, el universo es plano, digamos, en términos relativistas. Es decir, con K, la constante K de curvatura es cero. A lo mejor, ¿qué tal voy? ¿Se entiende lo que digo? O, o, Sí, sí, o, al, Eduardo. o al contrario, voy diciendo cosas muy triviales. A ver, sabíamos que la charla era más técnica, ¿eh? Es más, es la que los socios de Astromare pues demandamos para estas son no son como las de iniciación de los miércoles, ¿eh? Estas son un poco más técnicas. Entonces, bueno, sí es verdad que puede que sea necesario aclarar algunos conceptos, porque pues sí, Eso, son más complejos, ¿eh? es Por muy ejemplo, cuando estamos hablando de que el universo es plano, el sentido no es el sentido común que le da la mayoría de la gente a la idea de plano. Entonces, ese concepto claro. pues quizás sea necesario aclarar, ¿no? Bueno, pues eso, me paráis porque además como no veo las caras, no veo si son caras de extrañeza o de qué, ¿no? Entonces, bueno, hay que decir que es plano en el sentido relativista, es decir, que K, la constante de curvatura, es cero. Quiere decir, después de tanto tiempo, pues resulta que es como si la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Después de tanto pensar, hemos llegado a esa conclusión. Es decir, no se refiere a que sea un plano geométrico o que esté aplanado el universo, sino que no, que los, que los, que las, en fin, pues eso, que una forma de decirlo claramente es que la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Bueno, pues sigamos. Como decía, bueno, pues la ley de Hubble, que está descubierta por Lemaitre, viene a decir que el desplazamiento al rojo es proporcional a R. Y como este desplazamiento al rojo no es de tipo Doppler, no quiere decir que las galaxias se estén realmente alejando.
algunas tendrán una pequeña velocidad, pero siempre pues Hubble ya era consciente de que los teóricos interpretaban este desplazamiento al rojo de otra forma y siempre hablaba de velocidades aparentes, porque realmente no es un efecto Doppler. Me pregunta también Manuel Jiménez que si hay un cambio de T en todo proceso, entonces, ¿qué pasa cuando el proceso es de la nada al Big Bang? Interpreto que es la pregunta, ¿no? La creación del Big Bang, pues parece que es un proceso físico. Hombre, bueno, pues todo tiene efectivamente lugar en un tiempo determinado, salvo, en fin, podríamos soportar las regañinas de los cuánticos, pero en fin, pues sí, habría un tiempo o no habría un tiempo. En fin, la pregunta, la respuesta la voy a dividir en dos partes. Primero, eh, no se sabe cómo es el Big Bang. Disculpa, Eduardo, hay una pregunta de José Manuel Espinosa que no sé si se refiere al punto anterior o al siguiente, por eso no sé si hacer la pregunta ahora o no. José Manuel, ¿cuál es tu pregunta? Sí, era con respecto al punto anterior. Me perdona si me interrumpo y no era procedente, pero es que con respecto a lo que decía Lemaitre, que no era una expansión, era una expansión relativista, en el sentido de que lo que varía es la métrica. ¿Podría abundar un poquito más en esa explicación? O sea, cuando dice lo que varía del universo es la métrica, ¿qué es exactamente lo que está variando? Sí, ya hemos oído pues muchas veces que el universo tiene una curvatura, que la luz se puede curvar, bueno, puede seguir trayectorias geodésicas en un espacio curvo, ¿no? O sea que ya estamos bastante habituados a hablar de la curvatura del espacio o la curvatura del espacio-tiempo. Pero no solamente hay esta posibilidad de que haya una curvatura, también hay una posibilidad de estiramiento. Es decir, que lo que se expande es el espacio. Cuando hablamos de la expansión del universo. Que las galaxias, por lo menos las galaxias que se llaman, bueno, las galaxias, claro, tienen sus movimientos propios, que sí que pueden dar lugar a un efecto Doppler, pero una galaxia típica en realidad no se mueve, sino que está cada vez más lejos porque el espacio que media entre nosotros y la galaxia es cada vez mayor. O sea que tiene estas propiedades de estiramiento. Es un estiramiento de la métrica. Creo que esa figura, esa imagen que había puesto, que había dicho, es bastante, explica bastante bien lo que quiero decir. Hay un coche en una carretera, está quieto el coche, pero la carretera se estira y entonces el coche, estando quieto, está cada vez más lejos. Así es como hay que entender la expansión del universo, no como un movimiento real de las galaxias. Hay un desplazamiento al rojo, hay un Z, pero no es Doppler. No sé si más o menos queda esto contestado. Si no, pues no os veo, a lo mejor estoy contestando. Sí, es que quizás la palabra métrica es la que no termino de entender bien, porque bueno, yo entiendo eso como que el espacio se agranda. Lo que pasa es que no sabemos si es porque se crea más espacio, pues porque se hace más grande. Entonces, quizás la clave está ahí en lo que significa la palabra métrica, que realmente no sé si quiere decir simplemente que se aumenta la medida. Bueno, pues sí, ciertamente una galaxia está más lejos, o sea que la medimos más lejos, pero es por una expansión de la métrica. Igual que hay curvatura de la métrica, pues hay también expansión. O sea que sí, la palabra crear espacio pues me parece adecuada, ¿no? O sea que sí, efectivamente, es algo así, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Bueno, pues entonces que estaba diciendo que al Big Bang se llega por extrapolación. Nunca nadie ha visto el Big Bang, nadie ha medido nada parecido,
¿Y por qué lo pensamos? Pues debido a la ley de Hubble, pues vemos que si damos marcha atrás al tiempo, el universo se va haciendo cada vez más denso y cada vez más caliente. Entonces, al principio, pues podemos seguir bien esta evolución, ver qué partículas son las dominantes en cada época, y según nos acercamos al Big Bang, pues ya empieza a haber necesidad de física más exótica, más especulativa, y digamos que nos tropezamos ya en el periodo de la inflación, que tiene 10 a la menos 35 segundos, pues ahí pues ya no sabemos bien lo que pasa. Y no digamos ya si llegamos al tiempo de Planck, 10 a la menos 43 segundos después del Big Bang. Es decir, no hemos llegado al Big Bang, pero nos hemos acercado tantísimo que estamos hablando de 10 a la menos 35 segundos, 10 a la menos 43 segundos. Pero llegar al Big Bang es una extrapolación. No sabemos si ha habido un Big Bang y además no tenemos física para estudiar los momentos anteriores a 10 a la menos 35 segundos. Bueno, aquí la inflación, pues sí, se conoce, hay mucha especulación, pero en fin, hay por lo menos teorías, quizá demasiadas teorías, pero ya en el tiempo de Planck no sabemos absolutamente nada. Se supone que antes, pues, bueno, o sea que no sabemos, el Big Bang, no sabemos si existe, si ha existido, ¿no? Es algo que obtenemos por extrapolación. Pero, de todas formas, yendo al fondo de la cuestión, porque claro, podíamos pensar que no ha habido un Big Bang, el universo se ha quedado ahí latente y de repente ha explotado, ¿no? Pues eso pues es difícil de imaginar. Eh, o sea que yo creo que donde hay que responder a esta pregunta es que no hay tiempo antes del Big Bang. No se puede preguntar qué pasa antes del Big Bang. Ni tampoco hay espacio. Es que esto sería más bien el tiempo absoluto de Newton y el espacio absoluto de Newton. En el espacio absoluto estaba ahí el espacio y ahí aparece el universo. No, no, el tiempo y el espacio, y lo que es el espacio-tiempo, que siempre van unidos, pues son, pongo aquí entre comillas, cosas del universo. Eh, eh, a mí me gusta hablar de San Agustín en este caso, porque claro que San Agustín era un místico, era un santo, y entonces pues él hablaba de Dios. Pero nosotros podemos laizar su argumento, es decir, procurar quitarle ese sentimiento religioso para encontrar con algo físico. Decía San Agustín que Dios había creado el universo con el tiempo y no en el tiempo. Es decir, que el tiempo es algo del universo y en eso pues llegan a converger las ideas de San Agustín y las de Einstein, porque desde el punto de vista de la relatividad, pues las propiedades del tiempo y del espacio-tiempo dependen de la distribución de materia y energía que haya en un determinado punto. Es decir, no podemos hablar ni de tiempo ni de espacio antes del universo. Pregunta Manuel Jiménez, que es quien ha dado esta pregunta. Manolo, cuando quieras. El micro, Manolo. Manolo, ahora. Mira, Eduardo, me ha surgido otra pregunta a raíz de lo que cuentas. Y es que, como sabemos que el tiempo pues no pasa igual y depende de la velocidad y depende de temas relativistas, me ha surgido la pregunta de que si estamos hablando de una fracción al principio de la formación del Big Bang, de una fracción de 10 elevado a menos 35 o 10 elevado a menos 43 segundos, si esa fracción de segundo correspondería con la misma fracción de segundo de ahora o sería una fracción de segundo completamente diferente a la de ahora. No, eso serían segundos actuales. Actuales, ¿no? Vale, Sí, vale. sí. Bueno, o sea que no hay un tiempo ni hay un espacio, ni tiempo antes del Big Bang, ni espacio preexistente al Big Bang. Es decir, que el espacio-tiempo es una cosa del universo. ¿Veremos algo más alejado en el pasado?
he empezado diciendo que el fondo cósmico de microondas es lo más alejado que vemos en el sentido de que es lo más primitivo. Bien se sabe que en astrofísica, cuando estamos observando algo muy alejado, también estamos observando cómo era aquello en el pasado. Y entonces esto, pues, al decir que Z es igual a 1100, el fondo cósmico de microondas, estamos diciendo que es algo muy, muy primitivo. Estamos observando el universo cuando era 380.000 años después del Big Bang, que parece mucho para la escala humana, pero que es muy poco comparado con los 14.000 millones de años de vida del universo. Estamos observando, se dice, un universo bebé. Bien, y entonces me pregunta el señor Nicolas Bertet que si hay otros fondos más alejados todavía que nos permitieran ver algo más primitivo, más alejado, ¿no? Concretamente me pregunta por el fondo cósmico de neutrinos y por el fondo de ondas gravitatorias cosmológicas. Bueno, aquí pues el fondo cósmico de neutrinos es una predicción. Lo que pasa es que predice que se produce a un desplazamiento al rojo ya no de 1100, sino de 10 elevado a 10, más o menos, cuando el universo tenía un segundo de vida aproximadamente. Cuando la temperatura del universo era 10 elevado a 10 grados Kelvin, antes de un proceso que se llama de aniquilación. Hablar del periodo de aniquilación es importante aquí, porque inicialmente con una temperatura muy elevada, todas las partículas estaban en equilibrio termodinámico, que quiere decir, todas tenían la misma temperatura. Pero al llegar precisamente cerca del momento de la aniquilación, se produce un desacoplamiento de los neutrinos. Los neutrinos dejan de interaccionar con la materia. Eso lo sabemos que pasa ahora, que los neutrinos pueden atravesar la Tierra de parte a parte y sin despeinarse, ¿no? Bueno, pues anteriormente a este periodo, los neutrinos tenían la misma temperatura que todas las demás partículas. Y concretamente que los fotones. Ahora los fotones les vemos a 2,7 grados Kelvin. Los neutrinos les veremos a 2 grados Kelvin. ¿Por qué? Porque tenían la misma temperatura, pero justamente después del desacoplamiento, un poco después, vino la aniquilación, que quiere decir que los electrones se juntaron con los positrones, se aniquilaron mutuamente y produjeron en cada proceso 2 fotones de muy alta energía, 2 fotones gamma. Y entonces, claro, cuanto más fotones hay en el universo, pues la temperatura de los fotones es mayor. Es decir, que los fotones tienen que tener una temperatura superior al de los neutrinos, debido a que la temperatura de los fotones aumentó debido a la aniquilación. Y por eso se hace el cálculo, es fácil, yo incluso se lo pongo como ejercicio a mis estudiantes, o se lo ponía cuando no estaba jubilado. Y bueno, pues tienen, es un fondo de 2 grados Kelvin, ¿no? Esto es unos neutrinos tan virriosos, es imposible. O sea, ahora mismo la tecnología está completamente alejada de poder detectar estos neutrinos. Claro, entonces ya incluso decimos que había muchos electrones y muchos positrones, pero se aniquilaron y por eso no vemos ahora, pues, no vemos positrones. Y no solamente electrones y positrones, un poco antes, pues también mesones y antimesones se aniquilaron, etc. Los protones y los neutrones no, porque en temperaturas más altas se habían descompuesto en sus quarks. Bueno, pues esto es
el fondo de neutrinos. Ahora mismo, inaccesible a la observación. Ahora mismo yo creo que ni se plantea. ¿En el futuro? Pues seguro que sí. Aquí, pues, lo que nos parecía antes de medir el fondo cósmico de microondas con 10 a la menos 5 grados Kelvin, pues nos parecía también una locura. Pero, y neutrinos de esto, pues, en fin, si ya nos cuesta encontrar los neutrinos muy energéticos producidos a lo mejor en explosiones de supernova, estos neutrinos pues no les podemos observar. Y aparecen las ondas gravitatorias. Me gusta, se suele decir ahora ondas gravitacionales. Yo prefiero decir gravitatorias porque gravitacionales es un anglicismo, pero en fin, da igual, ¿no? Bueno, pues claro que tenemos que detectar primero las ondas gravitatorias, ¿no? Para luego hablar de un fondo de ondas. Y entonces esta pregunta se enlaza después con las ondas gravitatorias que también el señor Nicolas Berthet me ha dicho. Y lo dejamos para el siguiente, para una transparencia siguiente. Quiero decir que también ya un fondo de ondas gravitatorias cosmológicas, de las producidas eh, en la inflación, no las que se han encontrado, por ejemplo, con LIGO o LIGO, que son producidas por fenómenos muy cercanos, como un encuentro de dos agujeros negros, una fusión de dos agujeros negros o de estrellas de neutrones, sino de algo mucho más lejano, producidas en la inflación. Y entonces podríamos ver el universo con 10 a la menos 35 segundos de vida. La inflación sería prácticamente. Hombre, aquí hay que decir que cuando decimos vemos el fondo cósmico de microondas, es que estamos viendo el universo entonces, porque como la luz ha tardado tanto tiempo en llegar a nosotros, pero estamos viéndolo directamente. No es que veamos una cosa y deduzcamos cómo era el universo entonces, lo estamos viendo materialmente, ¿no? En las ondas gravitatorias, digamos, cosmológicas, pues no las vemos, pero deducimos su existencia si las observamos por la huella que han dejado en el fondo cósmico de microondas. Al llegar hasta nosotros han tenido que pasar por la zona de Z igual a 1100, que por cierto se llama pues, superficie de último scattering, y entonces pues podemos deducir que hay ondas gravitatorias por su huella que han dejado en el fondo cósmico de microondas. Bueno, otra cosa es que las hayamos visto, que no las hemos visto, ¿no? Bueno, pues entonces, luego, cuando volvamos a hablar de ondas gravitatorias, volvemos sobre este punto. Entonces, lo que se hace es, para obtener los parámetros que determinan el universo, lo que se hace es lo siguiente. Se supone que se conoce la física, se supone que conocemos las ecuaciones, pero que estas ecuaciones tienen una serie de parámetros libres. Y entonces, ajustando la teoría con la observación de ese espectro de anisotropías angulares, determinamos muchos parámetros del universo. Quizá, bueno, pues si tenemos muchos parámetros, todo se puede ajustar, por supuesto, ¿no? Es decir, que si es la fotografía de un señor, pues con muchos parámetros libres la ajustamos perfectamente. Pero lo interesante de este fondo cósmico de microondas es que con solamente 6 parámetros libres el ajuste es casi perfecto. Siempre hay un casi. No es perfecto, todavía tiene algunos defectos la teoría. Uno de ellos, la mancha azul. La mancha azul es demasiado azul, ¿no? Se sale un poco de la estadística. Bueno, de la estadística no se tiene por qué salir nada, pero sí, es muy rara. Me pregunta por las explicaciones. Y bueno, pues él es consciente de que hay explicaciones muy especulativas, muy exóticas. Yo diría que poniendo los pies en el suelo, no, la mancha azul
sigue siendo una incógnita. Es una fluctuación muy grande, no sabemos por qué es tan grande y, en fin, la mancha azul ahora mismo, que yo sepa, no tiene explicación. Siempre he de reconocer que, bueno, yo me he retirado ya de la investigación. Cuando me retiré no se conocía y ahora creo que tampoco, ¿no? Es decir, mancha azul no se conoce. Es uno de los grandes incógnitas. Otro, lo podemos ver aquí. He aquí la mancha azul que está rodeada con este circulito. Esto es la mancha azul. Y también otro de los problemas es que hay dos hemisferios que se cortan por esta raya. En esta proyección pues queda así de rara, que no son iguales, no tienen el mismo espectro. Es decir, que parece que tendría que haber, estamos hablando ya de zonas tan lejanas con una isotropía muy grande, los dos hemisferios tenían que ser iguales, no son exactamente iguales. Esto es otra de las grandes incógnitas. Y otra incógnita es que para las manchas, para las anisotropías super horizonte, entonces el ajuste no es muy bueno. Quedan siempre las observaciones por debajo un poco de lo previsto por la teoría. Estos son, digamos, los tres incógnitas que todavía, pues, bueno, ahora hay un mar de explicaciones para todas ellas y de momento, pues, son interrogantes. Bien, estamos siempre hablando de diferenciar las estructuras superhorizonte y subhorizonte. Y es que, claro, si son subhorizonte, creo que ya lo he dicho antes, pues entonces hay relaciones causales entre unas partes y otras de la anisotropía, de la mancha, ¿no? Mientras que si son superhorizonte, no hay posibilidad, no hay conexión causal entre unas partes y otras de la mancha. Me preguntan también por la entropía. Y vamos a decir lo siguiente. El universo es perfecto y también tiene sus imperfecciones. El universo perfecto corresponde a un universo completamente isótropo. Entonces, esta expansión del universo perfecto es isoentrópica. Es decir, la expansión del universo es isoentrópica. Curiosamente, pues para partículas relativistas, fotones o partículas con grandes velocidades, la entropía específica se calcula muy bien con el número de fotones por centímetro cúbico partido por el número de bariones por centímetro cúbico, empleando unas unidades especiales que se suelen emplear, unidades geometrizadas. Si no las utilizamos, pues esto hay que multiplicarlo por la constante de Boltzmann. Pero también hay un universo imperfecto, como la simetría, como la como la homogeneidad y la isotropía del universo no es perfecta, pues entonces aquí ya no podemos deducir que la expansión es isoentrópica, sino al contrario, está produciendo grandes cantidades de entropía. Es decir, que lo que es la expansión pura es isoentrópica, pero como no es expansión pura, pues hay gran producción de entropía, sobre todo en el momento actual. El universo es imperfecto. Está la LSS, que es estructura a gran escala del universo. El universo, pues luego lo vamos a ver, no es ya completamente homogéneo, no es completamente isótropo. Digamos que las estrellas se agrupan en galaxias, las galaxias se agrupan en cúmulos de galaxias, los cúmulos de galaxias se agrupan en supercúmulos de galaxias, pero ya el paso siguiente ya no es así, porque se forman grandes vacíos que están limitados por filamentos enormes de 900 gigaparsec, y entonces ya no hay nada de homogeneidad y no vemos lo mismo si miramos en un sitio que en otro. Entonces, y no digamos ya en una galaxia, se han formado estrellas. Las estrellas es algo relativamente reciente en la historia del universo porque se producen
a un desplazamiento al rojo de aproximadamente 10. O sea que es ya un fenómeno mucho más cercano. Pero las estrellas han complicado el universo completamente. Ahora conocemos mejor la física del fondo cósmico de microondas o incluso de la época de la aniquilación que una galaxia. Una galaxia es algo rarísimo, tiene una gran complejidad y luego están las estrellas que están echando entropía, expulsando entropía al medio en grandes cantidades. La entropía producida por una estrella se puede calcular aproximadamente como su luminosidad partido por la temperatura del medio interestelar. La luminosidad de una galaxia, de una estrella, es la energía que vierte al espacio por segundo. Y la temperatura, que es algo así del medio interestelar, que viene a ser de unos 100 grados Kelvin, aunque hay zonas muy calientes y zonas muy frías, porque el universo, desde que existen las estrellas, se ha vuelto muy complicado. Y hoy hay más enigmas para saber qué es una galaxia. ¿Una estrella? Pues no. Las estrellas se conocen bien, salvo sus primeros momentos y sus momentos finales. Pero que las galaxias son complicadísimas y la estructura a gran escala pues es muy difícil de explicar. Curiosamente, en estos momentos de gran producción de entropía, pues está dándose la formación de la vida, que es lo más alejado del equilibrio. La producción de entropía tiende al equilibrio termodinámico y lo más alejado del equilibrio termodinámico, bueno, muy alejado del equilibrio termodinámico, es precisamente un ser vivo. Ahí está paradoja. Bien, no sé si esto contesta a la pregunta. Aquí vemos la isotropía de la formación de estructura a gran escala, pues ya lo hemos hablado. Este es uno de mis temas favoritos. Aquí, por ejemplo, pues vemos estructuras enormes. Aquí, pues, nuestra galaxia es simplemente este puntito y vemos que aquí, pues, hay unas grandes cantidades de materia que ya no son ni supercúmulos, sino grandes zonas, y estas rayas blancas indican la velocidad. Bueno, aquí ya vemos la gran heterogeneidad del universo. Y aquí también, aquí representamos galaxias con distintos colores según su desplazamiento al rojo. Y vemos estos filamentos que decíamos. Este es el supercúmulo de Perseo, Piscis. Aquí vemos pues cúmulos muy conocidos, como es el cúmulo de Virgo, muy cercanos, el cúmulo de Coma, y decíamos que había grandes vacíos. Esta zona corresponde al vacío local. Veo que hay movimiento que no veo, pero no sé si está entrando gente o es que alguien no está de acuerdo. Un micrófono que se ha abierto y ha entrado algo de ruido de ambiente. Bien. Silencia, era el de José Manuel, que no se habrá dado cuenta. Muy bien. Entonces, sigo. Yo no sé si ya me estoy pasando. Prueba de la heterogeneidad en nuestra propia galaxia. Esta es la emisión sincrotrón de nuestra propia galaxia. Vemos aquí, esto es el plano de la Vía Láctea y vemos la gran complicación que tiene en nuestra propia galaxia. Explicar esto pues es más difícil que explicar el fondo cósmico de microondas. Emisión sincrotrón está producida por partículas relativistas que se mueven en el seno de un campo magnético. Si me pedís más explicaciones, me llevaría un poco más de tiempo. Ondas gravitatorias. ¿Qué son? Pues en unas ondas lo que se mueve, digamos, en forma de onda, que son oscilaciones que se propagan en el espacio, pues a veces son vectoriales, como puede ser la luz. El campo eléctrico tiene oscilaciones
el campo magnético siempre están relacionadas y, bueno, pues hay otras que son escalares. Por ejemplo, en el sonido que tenemos nosotros aquí iba a decir en esta sala, pero yo no estoy en la sala. Bueno, pues ahí es un escalar que es la presión, que tiene pequeñas oscilaciones que se propagan. Pero aquí lo que se propaga es el tensor métrico. Entonces es variaciones del espacio-tiempo que se propagan en el espacio-tiempo. Y estas oscilaciones del tensor métrico pues pueden dividirse en varias formas. Unas se llaman escalares, otras se llaman vectoriales y otras se llaman tensoriales. Las vectoriales no nos preocupan demasiado porque son evanescentes. Al pasar el tiempo se van diluyendo. Bueno, estas ondas gravitatorias pueden ser de varios tipos, producidas, por ejemplo, pues como lo que ha observado LIGO, por la fusión de dos agujeros negros o de dos estrellas de neutrones, o, en fin, cómo son producidas las ondas gravitatorias. Sencillamente con que haya un cambio de gravedad, eso ya se propaga. Es decir, si yo muevo la mano violentamente o sin violencia, pues estoy produciendo alteraciones del tensor métrico, alteraciones de la gravedad y se propagan. Es decir, que si yo ahora soy capaz de producir una onda gravitatoria, lo que pasa es que sería completamente imposible de prever, ¿no? Pero quizá lo que nos interesan ahora, porque son las que se pueden detectar en el fondo cósmico de microondas, son las primordiales, ondas gravitatorias producidas en la inflación. Entonces, pues digamos que así como el fondo cósmico de microondas es lo que vemos, no lo que deducimos, sino lo que vemos, en estas ondas gravitatorias no pasa eso. Como había dicho antes, me parece, al pasar por la superficie de último scattering, cuando se produce la radiación cósmica de microondas, dejan un paso, dejan modificaciones, que es, bueno, pues se produce una polarización. En realidad se está viendo, hay procesos de scattering de Thomson, y estos producen polarización. Depende de la polarización que se producen, depende de cómo esté la materia distribuida, que se distribuye de forma diferente debido al paso de la onda. Y forman lo que se llaman cuadrupolos. Bueno, no podemos entrar mucho en detalles, y se produce una polarización. Y esta polarización, que la podemos observar en el fondo cósmico de microondas, es polarizada linealmente y crea estructuras, sobre todo de dos modos típicos que se llaman modos E y modos B. Los modos E, bueno, pues esos no son muy importantes, los producen muchas estructuras, y lo importante es los modos B, que por eso han tenido pues tanta repercusión. Porque si detectamos modos B, es que entonces podemos estar hablando de ondas gravitatorias primordiales, porque la teoría prevé la formación de estructuras de modos B. Aquí vemos los modos E y los modos B. Los modos E, estas rayas que pongo aquí son las rayas que nos indican la dirección del campo magnético. Y entonces, pues pueden ser de la forma de la izquierda o de la forma de la derecha. Los de la forma de la izquierda, si las vemos a través de un espejo, no se modifican, mientras que los modos B sí se modifican. Entonces, claro, si cuando vemos el fondo cósmico de microondas, no solamente vemos lo que pasaba z igual a 1100, vemos todo lo que hay delante. Vemos la galaxia, vemos la época de reionización, que corresponde a z igual a 10, que es la de la formación de las primeras estrellas, más o menos, digo en números redondos, ¿no? Entonces, claro, si queremos identificar los modos B,
hay que tener en cuenta que estas otras estructuras mucho más cercanas también pueden producirlas. Es decir, que hay que barrer muy bien, quedarse, digamos, discriminar entre lo que es de una época y lo que es de otra y lo que es de otra, y debido a esto, debido al otro, etc. Entonces, hubo un famoso experimento que se llamaba Bicep 2, que encontró modos B. Aquí, por ejemplo, vemos estas estructuras que parece como si indican como un giro. Claro, no hay que fijarse en lo que parecen, ¿no? Esto se hace un análisis estadístico y entonces, pues, aquí parece que hay un modo B. Y entonces dijeron a los cuatro vientos que habían encontrado ondas gravitatorias en la época, claro, esto es el fondo cósmico de microondas, pero están producidas por fenómenos que están mucho más alejados, ¿no? Pero en realidad, pues los de Planck protestaron, o protestamos, porque esta gente no había descontado bien el polvo. Por ejemplo, pues aquí vemos, bueno, quiero decir antes de pasar a esa explicación, que hay un parámetro R importante, que es la que relaciona la magnitud de las perturbaciones llamadas sensoriales con respecto a las escalares. Planck no ha observado ondas gravitatorias y dijo que es que SR era menor que 0,1, mientras que Bicep 2 decía que R era 0,2. Bueno, pues aquí vemos un mapa de polarización observado por Planck a gran escala. Y aquí esta figura es muy interesante porque vemos todo esto es debido al polvo. Y entonces aquí todo esto es la zona que midió Bicep 2 es esta. Es decir, que estaba contaminadísima por el polvo. Y entonces no lo pudieron hacer bien. Y ciertamente no habían descubierto ondas gravitatorias primordiales, sino modos B producidos por fenómenos mucho más cercanos. Esta imagen nos lo aclara bastante bien. Aquí en Narcisas pongo la frecuencia en gigahercios. Y aquí en ordenadas, pues pongo, bueno, se llama temperatura de brillo, pero no nos importa, lo que quiere decir es la intensidad con que recibimos las distintas emisiones, no solamente del fondo cósmico de microondas, sino de fenómenos producidos en nuestra propia galaxia. Vemos que por esta zona, más o menos por los 30 gigahercios, lo que más abunda, lo más importante es el fondo cósmico de microondas, que es esta raya morada. ¿Qué ha pasado aquí? Han cambiado la... Es esta raya morada, ¿no? Pero aquí vemos que el polvo, esta gráfica es la del polvo. Pues es importante, hay que quitarla de aquí, ¿no? Porque no es despreciable. Entonces, para quitarla bien, necesitamos medir en estas longitudes de onda mucho más grandes para descontar la emisión térmica del polvo. Y por la parte de la izquierda de esta gráfica, es decir, para frecuencias pequeñas, pues están la radiación sincrotrón y la radiación free-free. La radiación free-free es también lo que se llama radiación libre-libre o radiación Bremsstrahlung. Bueno, no hay que entrar en ello, igual que la radiación sincrotrón, pero vemos que son muy importantes y además las dos son importantes especialmente para las bajas frecuencias. Entonces, si queremos descontaminar la emisión de la galaxia, tenemos que medir en altas frecuencias y en bajas frecuencias. Y eso no lo había hecho Bicep 2 y por tanto, pues se hizo un artículo conjunto que firmamos tanto los de Planck como los de Bicep 2 y ahí pues se concluyó que no, que no eran modos B primordiales. Aquí importa también mucho el campo magnético. Digamos que además esto es mi
ha sido mi especialidad durante toda la vida. Y bueno, pues digamos que hay campo magnético en los planetas, en el medio interplanetario, en las estrellas, en el medio interestelar, en los cúmulos. Y también, ¿por qué no iba a haber campo magnético en el CMB? Y entonces, pues lideré un equipo europeo que tenía como misión detectar el campo magnético a esta Z igual a 1100. ¿Qué pasó? Pues que no lo detectamos. Eso quiere decir no que no exista, sino que es inferior a un límite superior, que es 10 a la menos 9 Gauss. Esto es equivalente a los actuales. Debido a la expansión, en realidad son una milésima de Gauss. Y bueno, pues Planck no lo detectó, y lo cual alivió a mucha gente. ¿Por qué alivió a mucha gente? Pues porque decíamos que si se conoce la física, entonces se puede determinar por ajuste los parámetros del universo. Pero si hay campo magnético, la física se tiene que complicar. Y entonces ya perdemos confianza en los valores que hemos encontrado. Cantidad de materia oscura, cantidad de energía oscura, H sub 0, etcétera, ¿no? Entonces no detectamos. No quiere decir que no lo haya y que a lo mejor se detecta en misiones posteriores. Planck no detectó tal campo, no lo detectamos. Esa era la misión de nuestro equipo. Hombre, ese resultado fue negativo. Los resultados negativos también son interesantes. En cambio, sí que hay que decir que encontramos campo magnético en la época de la reionización. Esto pues puede ser importante porque entonces quiere decir que el campo magnético sí jugó un papel importante en la formación de las primeras estrellas. Y bien, pues también el campo magnético pues era muy interesante para estudiar nuestra propia galaxia. Nos centramos mucho en una región de mucha emisión que se llama FAN. Y bien, pues esto pues fue, digamos, la contribución de nuestro equipo. Para esto en mapa pues es muy bonito, es para ver cómo se detectan las líneas del campo magnético. Aquí las zonas también rojas son de mayor, eh, de mayor temperatura, las zonas frías y moradas de menos, pero sobre todo se observa con una gran perfección las líneas del campo magnético. Bueno, pues hay otras formas de producir modos B, no tan lejanas, claro está. Sí, el polvo de la galaxia los puede producir. Seguramente lo que vio Bicep 2 serán modos B producidos por el polvo de nuestra galaxia, pero también, pues ahí interveníamos nosotros de una forma que era, digamos, en cierto modo molesta, porque es que los modos E eh, pueden producir modos B debido a la rotación de Faraday. No sé, voy a irme aquí. Aquí tenemos los modos E. Hay un descubrimiento poco conocido de Faraday que se llama rotación de Faraday. Cuando una luz polarizada linealmente, ya es demasiado tarde, ¿no? Pues se desplaza la luz en el seno de un campo magnético, se produce una rotación del plano de polarización. Y entonces se ve como si aquí lo inclinamos un poco, pues acaba produciendo un modo B. Es decir, que el campo magnético de la galaxia y de la reionización pueden producir modos B, ¿no? Y esta es una cosa que hay que tener muy en cuenta porque hay que determinar muy bien el campo magnético si queremos estar seguros de que lo que estamos midiendo son ondas gravitatorias. Voy donde estábamos antes. ¿Quién dijo que las ondas de gravedad se podían ver en el fondo cósmico de microondas?
Pues lo destaco aquí porque fue un español, uno que ahora está en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, Narciso Benítez. Estaba en Rusia entonces. Bueno, también me pregunta el señor Bertet que por qué Europa no se ha metido en más proyectos para medir el fondo cósmico de microondas después de Planck. Y ciertamente, pues, se solicitó otro proyecto que se llamaba CORE, pero no se concedió. Y la ESA no está, la Agencia Espacial Europea, la ESA, no es que esté desligada de estos proyectos, porque está muy metida en este proyecto que conoce bien el señor Bertet, que es LightBird. Porque incluso este instrumento tiene dos instrumentos, el de alta frecuencia y el de baja frecuencia. Y el de alta frecuencia, ya hay un consorcio para que la ESA sea la que construya y explote este instrumento de alta frecuencia. Es decir, está muy metida en este proyecto. Antes hablábamos de que este parámetro R, que si era 0,1, 0,2, con este proyecto se va a llegar a R igual a 10 a la menos 3. Pero está previsto para una fecha muy lejana, 2029. Y entonces quiero llamar la atención que hay un experimento no en el espacio, sino en tierra, que se llama Quijote, que está especialmente diseñado para detectar ondas gravitatorias. Este está instalado en la isla de Tenerife, participan grupos ingleses, pero fundamentalmente es un proyecto español. El investigador principal pues es un español, José Alberto Rubiño, y es posible que nos dé noticias buenas mucho antes que el proyecto japonés con participación europea. ¿Cuándo se van a detectar estas ondas gravitatorias primordiales? Pues claro, no se puede ser futurólogo y no lo sabemos. Pero yo me atrevería a decir que este proyecto, en el cual no participo, participo como asesor externo. Y entonces no me extrañaría nada que quizá ya el año que viene o así, es una predicción, vamos a tener ya la posibilidad de encontrar ondas gravitatorias primordiales, porque este proyecto va a barrer, va a limpiar el polvo muy bien y va a limpiar el sincrotrón y el free. Bueno, pues entonces no hemos hablado de esto de la historia de la física del universo, pero en fin, aquí hago propaganda de este libro que a lo mejor la charla se hubiera dedicado a esto, ¿no? Bueno, pues como no he podido, aunque estoy a disposición si quieren hacer otra vez otra charla de este tipo, pues hablar de la historia de la física del universo, que es realmente interesante, ¿no? Bueno, y que además los astrónomos aficionados les gusta mucho porque es un complemento, ¿no? Un complemento a su actividad divulgadora. Pues con esto acabo y agradezco mucho vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eduardo. Date este aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, estupendo. Bueno, hay algunas preguntas en el chat, he leído algunas y Adrián, que acaba de levantar la mano, y también los que habéis preguntado por el chat, pues levantad la mano y os voy dando paso. Adrián, cuando quieras. Eduardo, ¿qué tal? Soy Adrián. Nos conocemos de mi andadura por Granada cuando me estaba doctorando por allí. Claro, que te conozco, hombre, muchísimo. Muchísimas gracias por la conferencia y por tu libro, que por cierto ya me he hecho de él. Y bueno, un fuerte abrazo. Quería hacerte también una pregunta sobre algo que en otras charlas tuyas siempre me ha llamado la atención, y es cuando se habla del campo magnético primordial, por ejemplo en el CMB, ¿cuáles son las fuentes de ese campo? Porque yo me imagino
me imagino un montón de partículas cargadas y supongo que el problema desde un punto de vista de la magnetohidrodinámica debe ser súper complicado. ¿Se conoce en realidad qué podría haber generado ese campo? Porque me imagino tal distribución de corriente. No estoy suponiendo que existan monopolos porque la inflación lo excluye prácticamente y entonces, ¿cuáles serían las fuentes de ese campo? Bueno, pues no se sabe. Hay varias teorías. Y entonces cuando hay varias es que no hay ninguna, ¿no? Bueno, una dice que están producidas en la inflación. Otras que están producidas en los cambios de fase cosmológicos. Claro, al hablar de cambios de fase, todo el mundo estará pensando en cambios de fase más caseros. Pero Adrián, que desde luego es un colega, bueno, no sé si ahora se puede dedicar a la astrofísica, pero desde luego lo ha hecho profesionalmente y bien sabe a lo que me refiero. Es, pues, por ejemplo, cuando hay cambios de fase, pues cuando se produce la rotura espontánea de simetría electrodébil o, en fin, cosas así, ¿no? Entonces, es difícil. Luego hay también turbulencias en una época más cercana, no ya en el fondo cósmico de microondas, sino un poco antes, cuando el universo todavía está, bueno, antes de... Total, que hay varias teorías, no se sabe. O sea, la respuesta es no se conoce. El campo magnético incluso puede ser anterior a las partículas cargadas, ¿no? Porque bueno, no, parece una cosa muy rara, pero en realidad en la luz hay campos eléctricos, hay campos magnéticos y no hay ninguna carga, se puede propagar por el vacío, ¿no? No es, no es incluso impensable que el campo magnético no esté producida por corrientes eléctricas. En fin, la respuesta es no se sabe, pero había la posibilidad de que lo hubiera. Es que además, si hay campo magnético incluso de 10 a la menos 9 Gauss, influye mucho en la formación de las galaxias. Si es mayor que esto, incluso las galaxias se forman demasiado pronto. Pero puede haber, y eso es una de las cosas que más me he dedicado, puede influir en la formación de estructuras a gran escala. Porque el campo magnético, pues una de sus propiedades es que crea filamentos. Y precisamente la estructura a gran escala está definida por filamentos de materia, ¿no? Bueno, pues me alegro mucho de verte, de verte, no te veo, no. Pero, en fin, estás en Sevilla, entonces, bueno, esto ya... Bueno, fuera. Sigo trabajando en el IA en Granada, pero de vez en cuando voy a Sevilla. De hecho, soy miembro de Astronomía Sevilla, ahora mismo también. Ah, muy bien. Muy bien. O sea, estás en el Instituto de Astrofísica. Sigues ahí, ¿no? Sigo por allí. Bueno, Muy un bien, fuerte muy bien. abrazo, Eduardo, y muchas gracias por la respuesta. Un abrazo muy grande. Eduardo, si te parece, le das a dejar de presentar y así nos vemos nuevamente para que nos puedas ver. ¿Eh? Vamos a ver. Tienes que Dejar de tener, compartir, ¿no? dejar de compartir o dejar de presentar es ahí y entonces pues ya vuelve Y ahora me la doy cuenta luz, que me vuelve habéis la visto. luz y nos ves, ya no te ves tan Y solo ahí, además ya. me doy cuenta que me habéis visto solamente de la nariz para arriba, ¿no? Porque... Bueno, no, se te ha visto y se te ha oído muy bien. Bien, ¿hay más preguntas? Sí, tengo una pregunta, si puede ser, que he puesto en el chat anteriormente. Soy el famoso Nicolás Bertet, Eduardo. Él es Nicolás, Eduardo, él es. o sea que veo que eres francés, ¿no? De ahí el apellido. Exacto. Bueno, pues Pero veo sí, que mi acento de Triana no es. no es acento de Triana. Bueno, pues veo que tú estás, que tienes un nivel superior, ¿no? Incluso seguramente te dedicas profesionalmente a esto, ¿no? No, desafortunadamente no, pero sí que estudié física teórica en la Educación Nacional Superior de Francia, en Lyon. Y entonces, pues sí que he podido aprender todas las primeras fases del universo. Pero me apunté en la asociación porque no tengo ni idea
de lo que pasó a partir de la reionización, lo que todos mis compañeros conocen y que yo no tengo ni idea. Pero la primera parte, algo he aprendido, sí, efectivamente. Y mi pregunta era sobre H0, que has comentado al principio de la charla, la famosa constante de Hubble. Y vemos que según las medidas que se hace, o bien a través del fondo cósmico, o bien a través de las supernovas, es diferente. Es la grande catástrofe que se intenta resolver y todo eso. A ver, mi pregunta es, lo que se llama constante de Hubble, al final, ¿podría ser que no sea tan constante y que evoluciona a lo largo del tiempo? Y entonces, en vez de hablar de una constante, de hablar de una quinta esencia. Bueno, dije antes que la constante de Hubble no es una constante, ¿no? Que es el valor actual de la función de Hubble, que la teoría nos permite conocer cuál es esa variación en el tiempo, claro, siempre que confiemos en la teoría que suponemos que es la buena, ¿no? Ciertamente hay una tensión, o sea, lo que ha medido Planck es un valor bajísimo, más bajo que cualquier otra determinación. Medidas, hay bastantes técnicas, pero por ejemplo con las supernovas que mencionas. Entonces los valores ahí son mucho más altos, bueno, mucho más altos, son más altos y Bueno, hay de una... un 68 kilómetros por segundo del CMB pasamos a un 74 por la supernova. Sí, o sea que hay una diferencia y hay una tensión. Bueno, pues puede ser una cuestión, pues claro que estamos hablando cuando estamos hablando de supernovas, estamos hablando de un universo relativamente reciente y lo otro pues es un valor mucho más antiguo. Pero en fin, se supone que cuando estamos midiendo en el fondo cósmico de microondas y determinamos H sub 0, ese sub 0 es del momento actual, es decir, lo que se determina con el fondo cósmico de microondas no es el valor de H entonces, es el valor de H ahora. Y entonces hay una tensión, o sea, hay un tipo de medidas que no corresponde con el otro y ahora mismo, pues, no se sabe. Bueno, yo sé que, por ejemplo, en Granada, pues hay unos físicos teóricos que están trabajando en esto. En general, es una tensión, hay un desacuerdo y no se sabe bien por qué. Es decir, que, bueno, están hablando de unas partículas, pues, de, pues, de mayorones y cosas así, ¿no? Y, en fin, no te sabría explicar bien. Lo que sí que comprendo tu perplejidad, porque es una perplejidad que refleja una tensión que está creando, pues, muy diversas teorías. Hay un desacuerdo, ¿no? No es que sea que haya evolucionado H desde entonces a ahora, porque lo que se determina es el H sub 0, el de ahora. Perfecto, muchas gracias Eduardo y muchas gracias por toda la presentación y las respuestas ligado a la historia que nos ha contado. Muy bien, muchas gracias. Me hace gracia que digas de la reionización para acá, es cosa de los astrónomos y de la de reionización ya empieza a ser cuestión de física teórica. Así es. Sí, a mí me hizo gracia también cuando se inscribió Nicolás a Astromares. Dice, yo de los primeros 3 minutos del universo sé algo. A partir de ahí no sé lo que pasó y por eso me he apuntado a Astromares. Ya. Pues Bueno, pues, habrá comprobado Nicolás que es mucho más complejo conocer lo que es una galaxia que conocer lo que pasaba en el primer segundo después del Big Bang, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la magnetohidrodinámica en el fondo cósmico tampoco tenía que ser muy sencilla. Yo creo que es una de las cosas que hay que prestar más atención. El campo magnético, pero no solamente en el fondo cósmico de microondas, sino también su importancia en la galaxia y en la formación de estructura a gran escala. Yo creo que el campo magnético va a dar en los próximos años mucho que hablar. tenemos preguntas de Manuel Jiménez.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Estupenda la charla, un nivel un poquito alto, pero muy buena, y te doy las gracias. Y tengo una pregunta, me ha surgido una pregunta, y es, sabemos que la materia oscura pues no interacciona electromagnéticamente con la materia ordinaria, pero eso ha sido desde siempre. También al principio tampoco había esos dos tipos de materia que no interaccionaban eléctricamente, o ha habido un momento en el que se ha independizado. La materia oscura no interfiere con la luz, por eso es oscura. Con otras sí que pueden interaccionar, pero quiere decir, no es que no la veamos, es que por definición no la podemos ver, ¿no? Porque ni absorbe, ni emite, ni tiene reflexiones, ni nada. Es decir, la materia oscura se llama así no porque no se vea, sino porque no puede verse, porque también hay materia bariónica no vista. O sea que en ese sentido oscura, pero que tarde o temprano esperamos que la veamos, ¿no? Pero con otras partículas sí que puede tener interacciones, ¿no? Interacciones de tipo electrodébil, se supone que hay algunas partículas que pueden tener, es decir, la materia oscura no tiene conexión con la luz y además no es disipativa. Es otra de las propiedades que hay que suponer en la materia oscura para que funcione. No es disipativa, es decir, que normalmente, pues, por ejemplo, la galaxia se ha hecho muy plana debido a que hay una disipación de energía y entonces, pues, las partículas pierden energía o ganan, se van al espacio o la pierden y se forman en un plano o en el centro de la galaxia, ¿no? Pero la materia oscura no tiene esa facultad disipativa y no crea estructuras como planos o como centros, ¿no? Gracias. Te hago una pregunta, Eduardo. Tengo anotado aquí a una pregunta que hizo Nicolás. La respuesta iba sobre si se iban a poder detectar ondas gravitacionales primordiales. Y entonces, bueno, pues comentabas que con neutrinos o bien a través de esas ondas, no íbamos a poder llegar de todas maneras a conocer qué pasó más allá de 10 elevado a la menos 35. O sea, que ni siquiera con neutrinos ni con las ondas gravitacionales que le tenemos depositadas esperanzas en ellas, vamos a poder llegar al Big Bang, ¿verdad? El Big Bang no. Sobrepasar la zona de la inflación, pues en realidad sí, porque hay muchas teorías inflacionarias. Es decir, que los 10 a la menos 35 sí que se pasan, aunque con cierta osadía, porque hay muchas teorías y, en fin, hay mucha gente trabajando en esto, ¿no? Y esto, pues, digamos que esto sí lo podemos ver eh, por las huellas que ha dejado en el fondo cósmico de microondas, y si lo detectamos, pues entonces podremos saber qué tipo de inflación se ha producido. Porque la inflación, todo el mundo está de acuerdo que existió. ¿Por qué? Porque es la que nos permite explicar por qué el universo es tan isótropo y por qué también no tiene curvatura, o tiene una curvatura muy pequeña dentro del margen experimental. La inflación permite explicar esto de una forma además muy sencilla. Ahora, ¿cómo ha sido la inflación? ¿Cuál es la partícula que la ha producido? Se llama el inflatón, no sabemos lo que es. Es decir, hay muchas teorías inflacionarias, pero que hay una inflación casi estamos seguros, ¿no? Y eso, entonces, ahí sí que hemos sobrepasado un poco ese límite de 10 a la menos 35. El tiempo de Planck en absoluto, ¿no? Ese ya es inaccesible. En fin, por dar una idea de lo que, bueno, en fin, es ahora mismo el tiempo más pequeño que se puede considerar en física teórica. Es curioso que el tiempo de Planck se puede calcular con una combinación de las constantes universales G, C, H, K. Formamos un monomio y sale el tiempo de Planck, un monomio con dimensiones de Planck, y cualquier chaval de enseñanza secundaria puede calcular el tiempo de Planck. Lo que significa ya, pues no, porque eso es ya
física teórica muy dura. Y más allá del tiempo de Planck, bueno, se supone que está la teoría cuántica de la gravedad, pero, en fin, digamos que eso ya es ya terreno ignoto, desde mi punto de vista, o demasiado especulativo, porque, claro, llega un momento en que ya la teoría se desgaja, se desconecta de la observación y entonces pues ya perdemos un poco los pies en el suelo. Hombre, está muy bien que se pregunten estas cosas y que se especule, pero en fin, tienen esa limitación. Eduardo, igual digo una tontería, pero igual que la materia es discontinua, no puede ser que el tiempo sea discontinuo y no exista un tiempo más pequeño que el 10 elevado a menos 43. Bueno, que exista un tiempo más pequeño, sí. Lo que pasa es que estamos hablando ya de en la época esta del tiempo de Planck, donde ya la estructura del espacio-tiempo tiene fluctuaciones cuánticas. Partículas, no, porque realmente también, desde el punto de vista de las partículas elementales, tampoco son puntuales, ¿no? Pero sí que se espera que haya lo que se llama una espuma. Esto seguramente el señor Bertet lo conoce mejor, del espacio-tiempo, es decir, que tiene fluctuaciones de tipo cuántico también por estas épocas de Planck. Pero, en fin, eso es algo que además yo, como soy más astrónomo, yo digamos que de z igual bueno, de z igual a 10 a la 10 para acá, más o menos me defiendo. En terrenos ya más primitivos, más especulativos, pues digamos que tampoco es mi campo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si os parece, vamos finalizando y te doy las gracias, Eduardo, por lo que hemos podido aprender. Se nos quedan dudas, como es lógico, como esperábamos. Además, eso es buena señal, ¿eh? Se nos quedan cosas que nos damos cuenta que no sabemos y que nos entra ganas de seguir aprendiendo y aprendiendo contigo. Y aprovecho para comentaros a todos que podéis escuchar la entrevista que Francisco Solano hizo para nuestro programa Un Mar de Ciencia, que tenemos en Radio Tomares. Se va a emitir la semana que viene. No adelanto nada sobre la entrevista. No es mañana martes, sino el martes próximo, pues se emite la entrevista que le hizo Paco Solano a Eduardo. Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos, muchas gracias a todos los que os estáis despidiendo por el chat. Bueno, hemos aprendido un poquito de esos primeros 3 minutos. Tenemos a Nicolás que nos va a seguir aclarando un poco en eso, qué pasó en esos minutos. Y nada, muchísimas gracias, Eduardo. Y ya contactaré contigo cuando esté la grabación, como te he dicho al principio, pues para que la oigas el primero. Y nada, gracias a todos. El miércoles a los socios de Astromares nos vemos en el curso de iniciación y para el próximo mes de enero, ya os lo he dicho, tenemos previsto que esté con nosotros José Luis Ortiz. Pues muchísimas gracias de nuevo, Eduardo. Muchas gracias a vosotros. Así que nada, ha sido todo un placer. Pues a vuestra disposición. Muchas gracias a todos.